Entonces la guía del profe es que comienzan por la tipicidad, ¿no? Pero en su fase objetiva. ¿Ya? Desde ese punto de vista empieza, porque el semestre pasado quedamos en la tipicidad objetiva. Entonces, como Pero digo, la antijuricidad. se comienza con el dolo en la fase subjetiva del tipo penal, o básicamente la tipicidad en la fase objetiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la fase objetiva? Ya habíamos visto que había una fase objetiva y una fase objetiva del tipo penal, ¿ya? Que es la construcción de la norma, ¿no? En la fase objetiva habíamos encontrado el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material del delito, el objeto jurídico, el nexo causal, el tiempo, el lugar, etc. Y en la fase subjetiva vamos a encontrar simplemente la voluntad del sujeto, que se va a distinguir entre delito doloso y delito culposo. Sofía, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Sí, hola. Dice, la fase subjetiva del tipo penal está compuesta por el contenido de la voluntad del sujeto. Distinción, delito doloso, delito culposo. Cuando el contenido de la voluntad del sujeto que actúa está motivado por la intención de realizar un determinado resultado típico, el delito se califica de doloso, porque el elemento que se encuentra en la fase subjetiva es el dolo. Por otra parte, cuando el sujeto activo no tiene intención de realizar la conducta típica, el delito es culposo, porque está presente en ella el elemento subjetivo culpa. Ya, ahí tenemos lo primero. Ya, esa distinción es importante. Ahora, lo siguiente es el concepto del dolo, porque lo primero que vamos a ver es el tipo penal doloso. Sigue nomás. El dolo consiste en la conciencia y voluntad de realizar el hecho típico objetivo. Elemento del dolo, el elemento cognitivo que consiste en el conocimiento que tiene un sujeto de que la conducta que está desplegando constituye un hecho típico. Y el elemento volitivo consiste en el querer, la voluntad del sujeto de realizar la conducta típica descrita en el plano objetivo. Ya. Entonces ahí están los dos elementos más importantes del dolo, ya que es el cognitivo y el volitivo. Eso ya lo habíamos cachado. Las clases de dolo. Dale, Ricardo, tú con esto, a ver. Tenemos el dolo directo o de primer grado. Existe si el sujeto activo se ha representado el hecho delictivo y su voluntad final de realización se ha dirigido hacia la consecución de dicho hecho, el cual ha transformado su meta en su propósito, objetivo de la intención de actuar. El dolo directo de segundo grado o dolo de las consecuencias necesarias existe si el sujeto activo se ha representado el hecho delictivo como una consecuencia necesaria o inevitable de la actuación que espera llevar a cabo, y no obstante no pretenderla. La ha aceptado en su voluntad final de realización encaminada al logro de su objetivo. Y el dolo eventual o dolo indirecto es aquel que el sujeto activo se ha representado como consecuencia concomitante, como algo posible, pese a que no pretendía finalmente ese resultado, lo incorpora a su voluntad. Ya, o sea, tenemos claro que existe el dolo, y en este dolo tenemos tres tipos de dolo. El dolo directo de primer grado, el dolo directo de segundo grado o llamado de las consecuencias necesarias. El dolo eventual directo. En el de primer grado existe un sujeto activo que se representa el hecho delictivo y la voluntad final de realizar ese hecho, ¿ya? Y en el dolo indirecto, o sea, en el dolo directo de segundo grado o de las consecuencias necesarias, el sujeto se ha representado se ha representado dicho delito, ya, con las consecuencias necesarias, pero también inevitable a la actuación inevitable la actuación que espera, ya. Sin embargo, no las pretende, pero en su voluntad, al final de la realización, logra encaminar dicho que no, parece que me fui a la chucha con la explicación. Yo ahí la encuentro, profesor, por ejemplo, cuando uno lo estudia y finalmente digamos, lo entiende y lo puede, digamos,
decir con sus propias palabras, porque ahí como que uno se enreda con la memoria. Para mí el dolo directo, por ejemplo, es aquel que la persona se representa, o sea, la persona está de un comienzo, se representa el hecho y lo realiza, porque tiene toda la voluntad de realizarlo, ¿entiendes? Va dirigido, tiene esa dirección. Y el dolo segundo grado es de las consecuencias necesarias o seguras, o casi seguras, es que aquellas que el sujeto se representa el hecho delictivo, o sea, lo agregado, o sea, yo cometo un hecho, o sea, yo quiero cometer un hecho, por ejemplo, el ejemplo del caso del que cuando se puso la bomba, ¿cierto? Un sujeto pone la bomba debajo del asiento del juez. Él quiere realizar el hecho de asesinar, digamos, al juez, pero sabe que hay otras consecuencias, o sea, para cometer el hecho, para cometer ese asesinato, ese matar, digamos, al juez, obligatoriamente van a haber consecuencias necesarias, seguras, que van a eliminar al resto de las personas que están ahí presentes, a los testigos, al fiscal, qué sé yo, y esas son consecuencias necesarias o seguras, casi seguras. Y en el dolo eventual, eh, dice que acá, así, aquí dio el ejemplo, por ejemplo, aquí, digamos, el sujeto también se representa como unas consecuencias, ¿cierto? También como consecuencias concomitantes, pero menos probable, dice, como algo posible, ¿entendí? Que tampoco pretendía finalmente realizarlo, pero de todas maneras lo incorpora a su voluntad. Aquí dio el ejemplo, ¿te acuerdas que dio el ejemplo de cuando un copiloto, ¿cierto? O sea no, un conductor de un vehículo quiere asesinar a otro conductor de otro vehículo, ¿cierto? Que va en movimiento y dispara y sin embargo la bala le lleva a llegar, ¿cierto? A la hija que va de copiloto. Él tampoco pretendía, digamos, realizar ese delito, pero también es posible y una consecuencia, digamos, concomitante, pero eventualmente, ¿entiendes? Porque se puede dar de forma eventual. En el otro caso, el anterior, es seguro, se llaman consecuencias necesarias, o seguras también, dice. Seguras o casi seguras. O sea, así aparece redactada en otra definición justamente del dolo directo a segundo grado. Así lo veo yo. Bueno, bacán. ¿Y el Gustavo, cómo lo veis tú? Oye, yo encuentro súper parecido el dolo de segundo grado y el dolo eventual. La definición es casi la misma. Sí, es que te contaba la diferencia, porque la primera, la sala del medio, son consecuencias necesarias, o seguras o casi seguras, porque es inevitable que tú cometas igual, digamos, mates igual las personas que están con alrededor, ¿entiendes? Tú tampoco lo quieres eliminar, no quieres tampoco a esa gente la quieres matar, qué sé yo. Sin embargo, tú lo representas como algo seguro, prácticamente que es seguro. En el segundo caso, también, digamos, tú te lo estás representando, tampoco tú lo quieres, qué sé yo, pero eventualmente puede ocurrir. Ah, En el ya. Una anterior es más seguro, es seguro que va a ocurrir. ya. ¿Lo comprende ahora? Sí, gracias, Sofía. Ya, bacán. Entonces concluimos con que el dolo directo finalmente existe cuando el sujeto realiza la conducta típica y tiene el resultado típico, ¿no? El dolo de las consecuencias necesarias estaría ligado directamente al medio empleado, ¿no? Porque finalmente si yo quiero matar Claro. a alguien, puedo matarlo simplemente utilizando la manera más eficaz, utilizando el medio más idóneo para matar a alguien. Pero cuando utilizo un medio empleado distinto, por ejemplo una bomba, como decía la Sofía, efectivamente voy a cometer mi objetivo, ¿no? Pero además voy a herir, ¿no? O voy a lesionar otros bienes jurídicos, otras vidas que estaban presentes por ahí, o quizás el bien corporal de otra persona, ¿no? Una lesión. Y el dolo eventual específicamente tiene relación con lo mismo, porque finalmente la consecuencia de mi actuar, ¿no? Va aparejada de posibles consecuencias que yo no puedo prever, ¿cachai? Y que finalmente yo ni siquiera las tengo constantemente en mi objetivo final.
Entonces, finalmente, las personas que van por fuera del tribunal, donde la Sofía pone la bomba, van a eventualmente tener un dolo, o sea, la persona que utiliza el medio empleado de esas personas va a ser finalmente dolo eventual, las personas que están por fuera ya del tribunal. ¿Cachai? Yo lo entiendo parecido a la Sonia, o sea, a la Sofía. La única diferencia está efectivamente en que el dolo eventual se empieza a aparecer como algo, y ahí está el juego, cuando el profesor te hace el juego entre la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación. Franco, creo que estás pequeño error. El caso del ejemplo de la bomba que colocan bajo el asiento del juez en el segundo caso. Son como consecuencias. Completamente de acuerdo. Sí, sí, lo que te estaba diciendo del dolo eventual son las personas que van más lejos del tribunal, o sea, ni siquiera Claro, pudiste el caso del preverlo, ejemplo porque que dio están en la aquí calle. fue el vehículo, claro, fue el vehículo, ¿cierto?, donde dispara un balazo, qué sé yo, y la bala le llega a un copiloto que es la hija de a quien quiere matar, digamos, un vehículo, entendí, movimiento. Va a Claro, asesinar a alguien mira, yo no... y eventualmente, o sea, es como el grado, digamos, ¿cierto? Lo anterior era obligatorio, era consecuencia necesaria. En el segundo caso son que eventualmente podría ocurrir. Claro, efectivamente está ahí, porque finalmente en el tema de las consecuencias necesarias va directamente relacionado al medio empleado Claro, o para sea, producir la lesión, ¿no? Pero en el dolo eventual, efectivamente, hay digamos, lesiones, y vaya a ser culpable, o sea, vaya a ser, una acción va a ser la acción dolosa de igual forma, ¿no? La única diferencia es que tú, en todo momento, para diferenciar el dolo de la culpa, siempre aborreces el bien de la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia ahí eventualmente con la culpa? claro. Y una pregunta que siempre se hace. Sí, después del dolo si tú continúas, después de ahí viene el tema de la culpa, cómo la culpa... Suponte tú que, La culpa el dolo eventual... Lo que pasa es que la culpa va incorporada la culpa, perdón, Franco, la culpa, o sea, la voluntad va incorporada en la culpa. Entonces aquí habla de que se representa o incorpora esa culpa del dolo eventual que produzca el sujeto activo. A eso se refiere, básicamente, porque Pero la mira, culpa... para entenderlo mejor, Ricardo, mira, sitúate en el ejemplo que dio el profe. Supongamos que el dolo para el derecho penal es un dolo neutro, ¿no? Un dolo que no tiene un valor, ¿no? Es un dolo que en todas las circunstancias son las mismas. Tú actúas dolosamente en todas las situaciones. En todas estas situaciones hay dolo, ¿no? Independiente Sí, que la persona haya ido por fuera y bueno, ni siquiera haya imaginado que la persona le iba a pasar eso, ¿no? Pero finalmente tú estás lesionando el bien vida, entonces aborreces la vida, ¿no? No estás ni ahí con esa cosa. En claro, cambio, en la culpa no, po. En la culpa claro. tú Y sin no intención, aborreces la vida, tú todo lo contrario, claro, po. Tú querés claro, cuidar la vida. Entonces, por ende, tú te representas como una causa posible, ¿no? Que suceda, pero tú no quieres eso. Nunca lo quisiste. ¿Cachai? En estos casos, claro, el dolo se relaciona directamente con la voluntad y la conciencia de haber actuado ciencia, frente a eso. ¿Cachai? Entonces, ya, correcto. yo creo que ahí Sí, las clases de dolo, mira, la principal pregunta que hace el profe son la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación, que la hizo la última prueba. claro. Y la culpa con representaciones sería el ejemplo del médico, pues el médico que se está representando, ¿cierto? Que una probable que podría ocurrir, pero él va a hacer va a practicar todos los medios posibles para que no ocurra. Claro, él Ahí no está quiere, él no protegiendo la quiere, vida. él no, no quiere lesionar la vida, para nada. Quiere todo lo contrario, quiere salvarla. Bueno, ahí están las clases de dolo. Aquí está el ejemplo que decía la Sofía, ¿no? El Sí. tema de la bomba, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Y aquí lo vamos a revisar eso. Aquí está el análisis del caso, ¿no? Concluye que cuando la bomba estalle, morirá el juez, ¿no? Que el estallido de la bomba dirigida al principio del juez tiene una alta probabilidad de causar la muerte a otras personas, ¿ya? Y que es posible que el estallido de la bomba pueda causar daño a otras personas, ¿no? Y esas eventualmente van a existir, porque el fiscal, el juez, el secretario siempre van a estar ahí, ¿no? Son consecuencias necesarias, como decía la Sofía. Pero una persona que quizás iba a asistir, no, que es el dolo eventual que dice la Sofía.
¿Cuál es el criterio diferenciador de las distintas clases de dolo? Bueno, ya habíamos visto que, y el profesor en esta parte hace hincapié que finalmente el concepto de acción está aparejado con el concepto finalista, ¿no? La representación del resultado, la elección de los medios empleados y la decisión de asumir los efectos. El dolo directo, lógicamente, es la voluntad perseguida. El dolo directo y eventual, la eventual ahí es el dolo indirecto, ¿no? Las eventuales consecuencias que se derivan del empleo de determinados medios. Que es lo que decía la Sofía. O sea, finalmente, si yo elijo una pistola que es más eficiente, bueno, no voy a tener el dolo de las consecuencias necesarias nunca. A no ser que le pongáis movimiento al auto, como decía, ¿no? Después viene el tema del dolo valorado. Ya yo creo que cada uno entiende esto en cuanto a que finalmente lo único que se está analizando, ¿no?, es si el sujeto sabía y quería, ¿no? No si es más malo que otro. Porque eso lo vamos a analizar en otra sede, ¿no es cierto? En la sede de culpabilidad. Y acá está el error como causal de exclusión del dolo. Léete esta parte, Gustavo, por favor. El error como causal de exclusión del dolo. Recordemos que el dolo es la conciencia y voluntad de realizar el hecho típico objetivo, vale decir, el saber y querer que lo que se está realizando es una conducta típicamente descrita. El dolo tiene dos elementos copulativos. Elemento coercitivo, esto es la conciencia o el saber que se está realizando una acción típica, y B, el elemento volitivo, esto es la voluntad o el querer realizar dicha conducta. Punto 3. Estos elementos del dolo son copulativos. Si falta uno, necesariamente debe entenderse excluido el dolo. Por lo tanto, si ignoro algo o concepto equivocado sobre una cosa, el error en principio excluiría el elemento coercitivo y por ende al dolo. Y por último, este análisis implica necesariamente que objetivamente parece desplegarse una conducta típica, pero al no haber conciencia, no hay dolo y por ende no hay delito. O sea, tienen que estar los dos. Claro, son copulativos. ¿Algún ejemplo que podemos compartir? ¿Que se le ocurra a alguien? Pues finalmente hay dos elementos del dolo, ¿no? Para excluir el dolo, tenemos que sacar cualquiera de los elementos. Por ejemplo, puede ser el elemento de las personas que no tienen voluntad, ¿no? Que se hayan privado del elemento voluntad en específico, ¿no? Que básicamente le hayan dado una droga, no sé, me imagino yo. Y en el tema también cognitivo, que es la persona que no conoce lo que está haciendo. Por ejemplo, el tema que ocurrió con la muerte de un niño que sacrificaron, no sé, en una comunidad indígena. Los mapuches de para el sur. Esa persona no la podía hacer culpable de lo que no sabe. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Quizás para él era un ritual, ¿no? Entonces igual el dolo se excluye en ese sentido. Ahora, si no hay dolo, puede haber culpa. Y ahí hay que ver otro tema. En resumen, el error cabría decir que en el error en alguna cosa, por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver ahora, va a excluir el dolo, ¿no? Pero va a calificar la conducta de otra forma. Pedro es un camionero que realiza semanalmente la frecuencia de carga entre Santiago y Arica desde hace 3 años. Trabaja en la empresa Transportes Progreso, entregando cada domingo el vehículo con su respectivo acoplado. En la última oportunidad que hace en este trayecto es controlado en el paso Juan Soldado, fiscalizado por funcionarios de la PDI, quienes, con un detector de droga, determinan que tiene una carga de droga en el camión. En este ejemplo, ¿Pedro sabe que está transportando mercancías? ¿Pedro no sabe que está transportando drogas? Sí, pero droga no. ¿Cómo calificamos la conducta entonces? No habría dolo. ¿Y si no hay dolo? El dolo porque le faltaría un elemento copulativo. Ya, ¿y qué podemos calificar la conducta como un delito o no? No es conducta típica, no se califica como él conducta típica. ignora.
ignora por completo lo que está transportando. Que él dijo, el profesor dijo que la carga se la entregaban en un cierto lugar y él cumplía con llevarla y después de responder digamos, por la ruta que siguió y nada más, pues no tiene conciencia de lo que está llevando, de la carga va cerrada completamente, Va sellada. va sellada. Claro. Entonces, finalmente ahí tenemos un ejemplo del tema de la exclusión en cuanto al error, en el elemento cognitivo del tema. Una Luego, consulta, Franco, por una dime. consulta. Recién, como ejemplo, por ejemplo, hay ciertas culturas de distintos países, por ejemplo, en unos países árabes, ¿cierto? Que ellos se casan, no sé, pues le tienen novia de chiquita, niñitas chicas de 11 años, qué sé yo, que acá serían, no sé, violaciones. Allá lo ven de otra forma. Entonces, si un tipo de eso viene acá a este país y quiere lo mismo, eh, tampoco tendría como una conciencia, o sea, conciencia de lo que es una conducta típica, decir Yo algo creo que, similar, yo creo que ahí sería diferente, no sé. o ponte Porque tú otro finalmente caso de otro tipo, de otro delito, que también ignore que acá es delito y allá como dice el resto. claro, pero es que si no hay dolo, hay culpa, po. Entonces tampoco como que te excluís completamente el tema. Claro, finalmente, básicamente, si no tenés conciencia del hecho, si tuviste la voluntad de hacerlo, bueno, excluimos el dolo, pero quizá hay culpa. Hay que ver si lo que hiciste realmente tomaste las precauciones para saber lo que necesitaba. ¿Te acordáis que es lo que decía el profesor sobre el error de tipo vencible? Yo sabía que la persona No, sí, no, tenía menos de 14 años, por ejemplo. sí, me ¿Cachai? recuerdo, eso es el ejemplo, no lo recuerdo. O si tenía más de 14 años, entonces la persona que estaba en el país podía haber vencido el error. Yo creo que sí, ¿cachai? En ese caso, mínimo es pescarte un código penal y ver las conductas que están prohibidas en el país que estáis visitando. Creo que en Singapur pasa mucho, Sofía, que si tú masticas chicle y lo botas al piso, está prohibido. No puedes masticar chicle, de hecho. Entonces, suponte tú que llegáis a ese país empezando a masticar chicle. ¿Cachai? Yo creo que esos errores son de tipo vencible. Ahora, invencible será otro tipo de error. ¿Cachai? Ya cuando Pero, realmente tú no pudiste, a pesar de todos los medios disponibles, vencer ese error. pero una consulta, el error viene a ser aquí como la ignorancia, el error, Los dos podría elementos, entender po. como, El error atenta igual que en materia civil al elemento cognitivo. Recordáis que el ya, error el en error materia, sería para ambos, para la ignorancia y para el conocimiento, digamos, la ignorancia o el desconocimiento sí, porque desconocimiento e de la ignorancia voluntad. es lo mismo, po. Recuerda Claro, lo mismo que ya. yo desconozco algo cuando lo ignoro o cuando tengo un concepto errado de ello. Entonces, a las finales, ambos conceptos anulan inmediatamente el efecto cognitivo. El tema es la voluntad. Si la voluntad aún existe, eh, bueno, hubo una voluntad. El tema es si ese error en el cual tú incurriste es vencible o no invencible. Bueno, si no es vencible, no va a excluir el dolo. Claro. ¿Cachai? Si no es Entonces, vencible, justamente, no excluye, cuando es vencible e invencible, cuando es invencible, excluye el dolo y la culpa. Y invencible, cuando es invencible excluye el dolo y culpa, cuando es vencible solamente excluye el dolo. entonces, Deja la culpa, ¿y el Ricardo se fue? ¿Qué le pasó? no sé. Bueno, para seguir, ¿Me van a contar? quizás, para seguir, entonces el error en un principio, ¿no? Por regla general, debería excluir el elemento cognitivo, porque atenta contra el conocimiento. El tema es que existen dos tipos de errores, ¿no? El error de tipo, que es aquel que va a recaer sobre un elemento del tipo penal objetivo, y el error de provisión, que es aquel que recae sobre obrar legítimamente, o sea, sobre una causal de justificación que estaban en la sede de antijudicial. ¿De acuerdo? Cuando el ordenamiento permitía una conducta, ¿no? Básicamente está obrando legítimamente porque el ordenamiento lo permite, ¿no? Por ejemplo, ahí veíamos el ejemplo del estado de necesidad justificante.
¿cachai? Sí, ahí, Y hay varios casos más, pero los vamos a revisar más adelante, pero el tema es que el error de tipo es el que nos interesa, porque el error de provisión no lo estamos viendo esta sede, lo vamos a ver en antijuricidad. Entonces, como estamos en tipicidad, hay que ver el error de tipo. ¿Cuáles son los errores de tipo que más nos importan? Es cuando hay un error que estamos hablando con la Sofía, de que es de tipo vencible o es de tipo invencible, cuando hay un error en la persona, o la aberratio ictus o el error en el golpe. Entonces, acá, ¿qué tipo de error excluye el dolo? Bueno, en un principio, como decía la Sofía, el error de tipo invencible, ¿no? Es aquel que no puede ser superado por el sujeto activo, a pesar de que pone toda la parte para no incurrir en él, ¿no? Igual lo hace, o sea, igual erra, porque el loco no sabe, no tiene cómo conocerlo. Nunca conoció en su vida otra cosa distinta a eso. Y aparte tampoco tenía el elemento, quizás no existía el elemento, yo no sé cómo interpretarlo ahí, quizás, por ejemplo, el tema del pueblo mapuche igual es complejo, el tema cultural es complejo, el tema étnico es bien complejo porque al final tiene otro idioma, no sé. Aquí quizás hay que anotarlo, pónganle ahí una notita, ¿cachai? Para el día lunes preguntarle al profesor y que nos dé algún tipo de ejemplo más gráfico. Bueno, el error de tipo vencible ya lo vimos y tenemos el ejemplo, el tema que el profesor siempre ha dicho, el tema de preguntar la edad para el efecto de sí, la chiquilla, el claro, consentimiento en la violación y todo eso, ¿no? sí. Ahí, el mismo ejemplo sirve para ambos casos, vencible e invencible. El vencible, o sea, el vencible es cuando el tipo acá, el sujeto, es cierto, se deja llevar por la aparente edad mayor de la chiquilla y no le pide el RUT, no le pide, o sea, no le pide el carnet de identidad. Porque Sí, pues sí. con esa simple, digamos, diligencia o no lleva a cabo, no lleva a cabo, qué sé yo, esta, eh, digamos, no lleva a cabo esta diligencia, qué sé yo, y comete el tipo penal. Era vencible, podía haber pedido él el Sí, carnet. Y el totalmente caso del, correcto. claro, y el invencible es cuando pide el carnet de la chiquilla y la niña había adulterado este carnet. Exacto. Muy bien. Bueno, ahí sí, Ahí el tiene un ejemplo. ejemplo bueno. ¿Ya? Gracias, Sofía. Entonces, ahí tenemos los errores de tipo que recaen en el tipo objetivo, ¿no? Ahora, el error en la persona, bueno, aquí hay un ejemplo, dice Pedro desea matar a Juan, que es su enemigo. Juan, que por lo general utiliza un vestuario característico, un par de sombreros, botas, no sé, pelo largo. Y además Pedro sabe que Juan a las 20 horas de cada día se toma una cerveza en un bar. El día que Pedro se dirige al bar, a la hora que encontraría a Juan para matarlo, Diego, que es su amigo, le juega una broma y se viste como él y termina Pedro apuñalando, ¿no?, a la persona equivocada, ¿no? O sea, apuñala a Diego en vez de a Juan. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Acá hay una norma en específico que está en el Código Penal, que no es solamente doctrinaria, y es que es el inciso tercero del artículo primero del Código Penal. El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta a quien se Claro, proponía ofender, ¿no? Entonces, claro, no hay finalmente, esa distinción. claro, El que, digamos, el que comete homicidio, por ejemplo, aunque se equivocó de persona, cometió homicidio. claro. En este caso, la doctrina entiende que el error de la persona física, el sujeto, no excluye el dolo, No interesa. ¿no? Porque el sujeto activo lo que pretende es, de acuerdo al tipo penal homicidio, causar la muerte a otro, y es lo que precisamente hace, ¿no? Que es lo interesante. Luego de eso, cae el error en el curso causal. Bueno, aquí el sujeto dirige la acción hacia el resultado, pero a causa de una desviación del curso causal, lesiona otro bien jurídico, ¿no?, equivalente. Aquí, ¿cuál es el ejemplo? Pedro con arco y flecha dispara a Juan para matarlo. Juan, en el momento en que la flecha iba a llegar a su cabeza, se agacha a recoger una moneda de 5 pesos y la flecha le llega a la cabeza a Diego, quien por consecuencia de ella muere. Aquí lo que vemos finalmente es una desviación del curso causal, ¿no? Y que no tiene que ver con el error en la persona, ¿no? Finalmente termina lesionando un bien igual al que quería lesionar.
En este caso, cabe preguntarse si excluye el dolo. Lee, Sofía, por favor, esta parte. Sí, este error dice en curso causal excluye el dolo, dice, número uno, ¿cómo es posible verificar? Existe la posibilidad de que el sujeto activo cometa errores al utilizar los cursos causales de que dispone para realizar el resultado típico. Estos errores que en el curso causal son irrelevantes cuando a pesar de ellos se realiza la acción típica y se logra obtener el resultado típico. Segundo, el caso de la aberratio ictus es una desviación del curso causal que genera la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico equivalente. Esto es, Pedro queriendo matar dolosamente a Juan, yerra en el curso causal y mata culposamente a Diego. Tercero, la doctrina entiende que el error en el golpe no es excluyente del dolo, sino que por el contrario genera el denominado concurso ideal de delitos. Con una sola acción realiza un delito doloso frustrado y un delito culposo consumado. Cuarto, el concurso ideal implica que una persona realiza una sola conducta, la que en sí misma es constitutiva de dos o más delitos. Está regulado en el artículo 75 del Código Penal, que establece que en este caso debe imponerse una pena, la pena mayor asignada al delito más grave. Bueno, ahí ya vimos el tema. Este tema lo vimos ya en la clase última que tuvimos con el profesor, cuando alguien preguntó esto. Alguien preguntó si finalmente dentro del iter criminis había, digamos, un momento en que podían lesionar dos bienes equivalentes, ¿no? Y este es el momento. Finalmente aquí, por ejemplo, si yo me sucede un error, digamos, en el curso causal, que claramente es enteramente independiente a mi voluntad, sucede eso, ¿no? Que es lo que estamos hablando. O sea, finalmente la tentativa y el tema de la consumación de un delito y la calificación de frustrado va a determinar que los factores que sean independientes de la voluntad del sujeto para cometer el acto típico, ¿no? Genera en uno la conducta desplegada, si le falta algún elemento es tentativa, y finalmente si le falta algún elemento al resultado, ahora, es finalmente el frustrado. Y ahí hacía la distinción el profesor, que finalmente se producen dos tipos de delitos al toque, al tiro, digamos. Y eso es el tema de la tipicidad en el plano subjetivo, es la primera guía, ¿no? Y aquí termina, no hay más. Ahora lo que debería, o lo que cabría ahora es la siguiente guía, que me parece que es la culpa. La culpa como elemento subjetivo. Acá está, pues la culpa como elemento subjetivo. Ya habíamos dicho el tema del dolo, ¿no? Los elementos. Ahora nos toca la culpa, y la culpa nos dice que es la realización no querida de un tipo objetivo mediante la violación de un deber legal de cuidado, creando un peligro o lesión del bien jurídico previsible y evitable, ¿no? Los elementos son la ausencia del dolo, y el elemento positivo sería la negligencia. Ahora, dentro de lo que vimos de la culpa y lo que acabamos de leer, nos encontramos con las clases de culpa. ¿Puedes leerlas tú, Gustavo? Clases de culpa. La culpa con representación o culpa consciente existe si el sujeto se ha representado que como consecuencia de su acción descuidada se puede producir un hecho delictivo que no busca ni pretende. No obstante, actúa confiado en que ello no ocurrirá. Culpa sin representación o culpa inconsciente existe si el sujeto, aunque no tuvo conciencia del peligro, pudo haberse representado que como consecuencia de su acción descuidada era factible la producción de un hecho delictivo que no buscaba ni perseguía. El caso que habló del manejo descuidado, exceso de velocidad, eso, por ahí va, ¿no? Parece que tiene un caso así parecido.
No, me parece que primero yo lo asocio al caso del médico. El médico se representa que puede ocurrir un accidente, igual puede ocurrir una cirugía, pero aún así él toma los cuidados para evitarlo, porque no pretende ni busca, y actúa confiado que no va a ocurrir, ¿entendí? No va a ocurrir. Claro, ahí, claro, la diferencia está en esa palabra clave, po, porque finalmente la acción descuidada, ¿no? En la culpa con representación o en la culpa consciente, el sujeto sabe de alguna forma que puede ocurrir algo, ¿no? El sujeto conoce algo, ¿no? Y sabe que puede ocurrir algo, pero actúa confiado, Claro, completamente ahí confiado. dio el Este, ejemplo, este, perdona, dio el ejemplo de cuando tuvo el médico